Bien, pues a continuación el doctor Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, marqués de la Floresta y vizconde de Ayala, nos va a hablar sobre la emblemática vestuaria, reglamentación y uso de los uniformes de los cuerpos de ingenieros del Estado. El doctor Ceballos Escalera es abogado e historiador, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Pública de Miño, en Portugal, doctor en Historia por la UNED, cronista de Castillo y León y correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, así como de la Academia Portuguesa de Historia. Antiguo profesor de las universidades de Valladolid y de Lisboa y actualmente preside la Académie Belgo-Español d'Histoire. Cuando quieras. Bueno, yo dado lo avanzado de la hora voy a hacer un resumen muy apresurado porque además el tema es un poco árido porque son muchas reglamentaciones, muchas disposiciones legales, en fin, que no es el caso repetir. Bueno, el uso de uniformes en la administración pública es una tradición española y europea. Bueno, se origina ya en el antiguo régimen, en la época de Carlos III sobre todo, y Carlos IV y Fernando VII, sobre todo con uniformes palatinos, aparte de los uniformes militares. Aprovecho para decir que llevo algunos años preparando un texto muy ilustrado sobre los uniformes palatinos, que son, en fin, una categoría especial y muy interesante, y que, bueno, obedece también en la época de Isabel II precisamente a ese final del antiguo régimen que provocó mucha inestabilidad, muchos cambios de jerarquías y del sistema estamental ante todo, y eso hizo que bueno, que mucha gente, muchos cuerpos quisieran tener un uniforme precisamente por distinguirse, por estabilizar, digamos, o dar una imagen de estabilidad en una sociedad que en ese momento se estaba, en fin, sufriendo algunas convulsiones. Uno de estos sectores de uniformes de la administración pública son los cuerpos de ingenieros del Estado. ¿Por qué esos cuerpos tuvieron uniforme y por qué otros no? Pues probablemente por dos motivos que confluyeron. Uno, la influencia francesa de la École Polytechnique, donde tenían uniforme y estaban sometidos a disciplina militar, y otro porque los primeros ingenieros y profesores de esas escuelas que se crearon en los albores del reinado isabelino eran militares procedentes del cuerpo de ingenieros, porque era el único origen posible. Aunque alguno había estudiado fuera, la mayor parte procedían de los cuerpos de ingenieros. Bien, hay unas primeras disposiciones, unas primeras organizaciones de esos cuerpos dotados de uniformes en la época de Isabel II y después una segunda oleada legislativa y de reglamentación en la época de Alfonso XIII. Para alcanzar, digamos, los años iniciales del franquismo. Es la última oleada uniformizadora, digamos, del conjunto de la sociedad, no solamente de los cuerpos de ingenieros, sino de toda la administración pública y demás. Bueno, hay una de las herencias, por ejemplo, de ese origen militar va a ser precisamente el color morado. El color privativo de los ingenieros será pronto el morado, precisamente porque en los cuerpos de ingenieros militares el morado tenía una importancia capital. Incluso las banderas, dado que se consideraban cuerpos de casa real como la artillería o la infantería de marina, las banderas eran moradas porque entonces se creía que el pendón morado, el pendón de Castilla, el pendón real de Castilla era morado. En realidad era carmesí en origen, pero es verdad que los tintes de las épocas y la acción de la luz lo derivaban al morado. Bien, fue en 1835 cuando se creó el Cuerpo de Ingenieros Civiles, no tuvo demasiado empuje y será en el 36 cuando se cree el Cuerpo de Ingenieros de Minas y se le dote de un uniforme, en principio morado. Voy a hablar de los 12 cuerpos de ingenieros, no todos del Estado, que tienen, digamos, derecho a uso de uniforme. El primero fue el de Minas, que pronto se cambió también al azul, se le dotó de un emblema privativo, etcétera, y después hubo algunos cambios a los que luego me referiré. El segundo sería el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, también en origen verde oscuro. Tengo aquí dos retratos de Alfonso XIII, uno con uniforme de Ingenieros de Caminos y el otro de Minas, donde tienen además de Minas no,
probablemente de agrónomos que tienen un bordado especial. Yo creo que es de minas, sí, por los picos que lleva arriba. Quizá por las ondas de las líneas que lleva. Bueno, este es el emblema de minas, los primeros uniformes. No voy a perder el tiempo ahora vamos, no les voy a aburrir, mejor dicho, en exponer cómo era cada uno. En fin, digamos que en origen fueron casacas, lógicamente bordadas, de más bien estilo palatino, y levitas, como el señor de la derecha, que lleva una levita, y que también hay que decir, y esto es importante, que todos estos cuerpos tuvieron además unos uniformes de campo, digamos, de campaña, diríamos, en el ámbito militar, es decir, que fueran aptos para las labores que hacían en el exterior. Este es, por ejemplo, dos versiones de un uniforme de minas ya de la época isabelina, de la segunda época, ya ven que no es verde. El cuerpo de ingenieros de Montes. Aquí he puesto ya la faja morada porque fue el cuerpo de ingenieros de Montes, de Caminos, Canales y Puertos, con su emblema privativo, y aquí tienen una muestra de cómo eran las graduaciones, porque claro, es un cuerpo jerárquico, obedece a un sistema jerárquico del ingeniero jefe o del inspector de ingenieros. Realmente había alguna categoría mayor. El cuerpo de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es el que ha inspirado gran parte de los uniformes de otros cuerpos, no los más antiguos, que son 5. El de ingeniero de minas, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que es de 1842, el de Montes de 1857, y el de agrónomos de 1878, el de ingenieros geógrafos de 1900 y el de ingenieros industriales, que tiene un uniforme de 1910, en el cual me detendré un poco porque tiene una peculiaridad muy interesante. Hay que explicar, este es también de Caminos, Canales y Puertos, hay que explicar una cosa para entender estos uniformes y el derecho a usarlos, que creo que es una distinción importante. Los cuerpos de ingenieros son solamente los 5 primeros, los 6 primeros, de cuerpos de ingenieros del Estado. Se entra de aspirante, como en una academia militar, en una escuela superior o técnica superior de ingenieros, que estaban situados en varios sitios, y uno sale ya perteneciendo al cuerpo de ingenieros del Estado. Los uniformes son para esos ingenieros, que en principio son del Estado. Hasta 1967. En 1967 esas escuelas técnicas pasan a integrarse en las universidades politécnicas y ya son, no todo el que entra es un alumno normal y el que sale es ingeniero que luego puede hacer la oposición del Estado y tener derecho a uso de uniforme o no. Bueno, estos son los ingenieros de Montes, que es el tercer cuerpo. También tenían espada, tenían, en fin, tenían bastón de mando los jefes superiores y de distrito. Este es de ingenieros agrónomos, que tiene un bordado especial. La hoja vegetal es un poco distinta de lo que tenían, por ejemplo, los de Caminos, Canales y Puertos. Tenían también, como aquí, por ejemplo, una gorra de servicio, muy clásica de la época. Ese también es desde agrónomos, con unas hombreras. Y llegamos al cuerpo de ingenieros industriales. Aquí tengo que hacer una mención especial, porque el cuerpo de ingenieros industriales nunca ha sido un cuerpo del Estado. Y, sin embargo, a petición de la Asociación de Ingenieros Industriales, en 1910 se le extiende el uso del uniforme de los demás cuerpos de ingenieros civiles y se le cambia el emblema, se le da un emblema distinto, pero en todo lo demás y en cuanto al uso de uniforme, es decir, el uso de los uniformes de los cuerpos de ingenieros del Estado son privativos de los ingenieros del Estado, pero los ingenieros industriales no. Puede ponerlo cualquiera que sea, puede vestirlo cualquiera que sea. Por cierto, la primera mujer ingeniero, Pilar de Careaga, ingeniera industrial, tuvo precisamente el derecho a este uniforme y además lo lució con él. Será en 1906 cuando se adopte ya el plumero en los bicornios. Por ejemplo, los ingenieros de Montes al principio tenían, en vez de un bicornio, un tricornio. Luego todo eso se va a ir unificando. Hay un momento importante en esta clase
de uniformidad y es el año 24. En el año 24 los ingenieros de caminos, canales y puertos piden un uniforme más sencillo, más barato y más apto para el servicio, porque eran uniformes muy vistosos, incluso el de gran gala era, en fin, lleno de bordados, muy caros, por cierto, y muy poco aptos para el servicio. Es entonces cuando se adoptan las americanas de color azul, con el bordado característico tanto en las sombreras como en la gorra, con el emblema del cuerpo. Posteriormente, aquí tenemos a nuestro presidente con el uniforme de ingenieros industriales, una gorra de minas, con hombreras, en fin, para que vean. Estos son los uniformes que hoy día realmente se usan, tanto como para gala. Y un poco después se adopta también un uniforme de verano. También aquí hay un ingeniero más antiguo, de los años 40, y nuestro presidente aquí presente también con la guerrera blanca clásica, la faja morada, etcétera. La faja morada quedó generalizada en 1906, por eso decía antes que Alfonso XIII legisló mucho y además vistió los uniformes siempre como jefe que era de los cuerpos de ingenieros del Estado. Hay otros cuerpos que tienen derecho a estos uniformes, como son los ingenieros de telecomunicación, de 1940-42 se les da el uniforme y el emblema privativo, los ingenieros navales, que no tienen uniforme. Yo no he sido capaz de encontrar la reglamentación del uniforme. Son los únicos que se les concedió el emblema y todo, pero en ningún sitio pone que tengan uniforme. Los ingenieros aeronáuticos, que antes eran militares igual que los navales, y otro caso muy interesante, los ingenieros del ICAI, es decir, de la Universidad de Lovaina, que era la que expedía los títulos de los jesuitas. Bueno, pues tienen un uniforme concedido en 1964 idéntico a todos el resto de ingenieros. La única diferencia es que en el emblema que se les concedió no lleva la corona, porque, claro, son absolutamente privados ellos y sus asociaciones. Hay también uniforme del año 45, del 57 está regulado, de los ingenieros de industrias textiles, que es una especialidad que se creó sobre todo para Cataluña. Los ingenieros informáticos del año 1990 serían los últimos que han tenido. Son, como digo, unos 12 cuerpos, contando el de navales, que yo no he encontrado la legislación. El color morado es el color distintivo, la faja, etcétera, el plumero, que ya he explicado por qué, del Real Cuerpo de Ingenieros, antiguo Real Cuerpo de Zapadores Minadores, la unificación que se creó entre todos ellos prácticamente, entre frac, levita, abrigo, capota y uniformes de campaña, y el sombrero, el bicornio, en 1918, la modernización de 1924 y las adaptaciones del periodo franquista, que no solo se concedieron o se ampliaron, sino que además en el año 44 se estableció el traje de gala con la americana blanca. Bueno, tengo muchísima legislación, todo esto se desarrollará en la ponencia y yo no les quiero cansar. Hoy día están todos vigentes. Lo que están es bastante en desuso, se usan poco. Y el mayor uso, curiosamente, es como traje de boda, como traje nupcial. Es lo que más se usa, pero no solo, ya hemos visto que también se usa en otros casos. En todo caso, siguen siendo privativos y reservados para los cuerpos de ingenieros del Estado, con la excepción de industriales e ICAI. Aunque hay una tolerancia en celebraciones nupciales, todo ingeniero se casa con un uniforme, aunque no sea ingeniero del Estado. Lo que pasa es que una cosa es casarse, que en fin hay una cierta tolerancia, o casar a una hija, y otra cosa distinta es ponérselo hasta en el pijama, vamos, para dormir. Con esto termino ya y no les canso más. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Si alguien quiere decir algo. Enhorabuena, Alfonso, por la ponencia, muy interesante. Y quería comentar sobre un aspecto que son los cadetes de las minas de Almadén. Bueno, con la creación de las minas o el desarrollo de las minas en la época de Carlos III, pues se crea este cuerpo de cadetes, que era un cuerpo realmente militarizado desde el principio. Y de ahí viene, yo creo, que son los cuerpos de ingenieros de minas, que posteriormente evolucionan a esto. Iban con un uniforme también en el siglo XVIII,
que era un uniforme del estilo de esa época, un uniforme del estilo Ilustración, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también los otros uniformes de otros cuerpos de la Administración del Estado. Como bien has dicho, durante el periodo de Isabel II se desarrolla la Administración y la Administración contemporánea, y esos cuerpos pues van naciendo, ¿no? Entonces hay muchos cuerpos. Yo pues, te puedo poner el ejemplo de mi profesión, el cuerpo de archiveros, cuerpo facultativo, uno de los cuerpos más antiguos del Estado. Sí. El cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, pues nace con un uniforme, sí, con las 3 categorías que tenía el cuerpo. Luego el cuerpo se ha estropeado, ¿no? Porque se ha creado un cuerpo de ayudantes cuando era un cuerpo también dentro del cuerpo facultativo, porque el cuerpo facultativo no quiere decir que el facultativo sea el que más facultado está, sino que está facultado como el resto de los facultativos, que son los ayudantes y lo que son los auxiliares. En ese momento estaba lo que era el archivero, estaba el oficial y estaba el auxiliar. Eran los 3 cuerpos. Ahora el auxiliar es una especialidad, es decir, lo han deshecho, pero tenían su uniforme, es un uniforme que utilizaban habitualmente. Es que el resto de la administración se unificó. Es decir, yo he localizado reglamentación y demás de 2 uniformes. Uno que usaban los del Ministerio de la Gobernación, por ejemplo, los gobernadores civiles, pero no solo. Y el otro en el Ministerio de Hacienda, que lleva unos bordados muy característicos. Eso es. Luego, además, se concedió uniforme, se extendió el uniforme, el modelo de Hacienda, a las órdenes de Isabel la Católica y de Carlos III, a los cuales también se dio la chaquetilla, la americana, en 1920, si no recuerdo mal. Está la orden ministerial. Claro, los cadetes de Almadén eran militares, estaban todos militarizados, absolutamente. Precisamente, una de las reformas que pide los cuerpos de ingenieros, ya en época de Isabel II, en 1865, si no recuerdo mal, es que necesitan un uniforme menos militar. Lo dicen así. Y en la orden por la que se cambia y se civiliza el uniforme, se dice que es para evitar un excesivo militarismo, por así decirlo. O sea, claro que eran cuerpos, si es que no había más ingenieros que los militares. En cuanto a los cuerpos, bueno, el cuerpo dificultativo, como decían, de archivos, bibliotecas y museos, en el que he tenido a media familia, y tengo además una muy buena bibliografía sobre él, porque es muy interesante en muchos aspectos. Tiene todavía incluso la medalla corporativa. Yo tengo la de mi tía Isabel. Tiene la medalla y luego tiene una insignia muy bonita, sí, que señor, es la placa alfonsina, sí, que está en desuso. La entrega se entrega cuando las nuevas promociones de facultativos se les entrega. Es decir, eso es un agravio absoluto al resto de profesionales. Absolutamente, pero es que en la administración pública se han usado hasta los años 50 esos uniformes con las 2, también con americanas, también en blanco, con las hombreras. Yo tengo alguna pequeña colección de hombreras, tengo de Hacienda, de Gobernación, de ingenieros, muchas, y de, ¿cómo se llama esto?, hasta de prisiones. Todo el mundo estaba de uniforme. La famosa fotografía del hermano de Machado, del hermano de los hermanos Machado. Es que había un hermano mayor que era director de prisiones, y en todos los retratos que tengo estaba, en fin, con un uniforme de prisiones, que es muy característico también, ¿no? En los casos de los cuerpos de los no auxiliares, ¿cómo se llaman? Los ayudantes. Los cuerpos de ayudantes de ingenieros tenían el mismo uniforme, pero con todos los bordados plateados. Es muy fácil de distinguir. Sí, las sombreras y todo son muy parecidas, tienen el mismo emblema del cuerpo, pero plateados. No lo he mencionado, sí, pero también tienen derecho a ese uniforme. En el uniforme antiguo de la administración llevaban la bocamanga con los diferentes grados que tenían. Exacto. En la bocamanga la insignia, los bordados. Sí. Y en la versión moderna con americana lo llevan en las sombreras, pero los bordados indican la categoría. Eso también se aplicó a las órdenes de Isabel la Católica y Carlos III. Dependiendo del grado de la orden se lleva un bordado u otro. Sí, es así. Bueno, pasamos ya a la siguiente y última ponencia.